Le doy la bienvenida todo, a todos aquellos que puedan escuchar esta grabación. En este momento, antes de comenzar a hablar del tema que nos ocupa, quiero pedir perdón por un error que cometí en la grabación anterior. Estaba hablando con respecto al Evangelio eterno y me estaba refiriendo acerca del libre albedrío que Dios le dio a todas sus criaturas inteligentes y cometí un error porque señalé que en el albedrío o en la libertad que Dios nos da hay un concepto bueno y un concepto malo. Mencioné dos veces la palabra un concepto malo. La primera vez que me referí a un concepto malo, me equivoqué. Debía haber dicho allí un concepto bueno, porque lo bueno es cuando la persona con su libertad elige obedecer a Dios y elige seguir a Dios. Y el concepto malo es cuando la persona no obedece a Dios o rechaza a Dios. El error que cometí fue decir dos veces concepto malo cuando la primera mención, en vez de un concepto malo, debió haber sido lo que yo dijera un concepto bueno, como que lo correcto es obedecer a Dios y seguirle. Pido que me disculpen los que puedan ser afectados por esta declaración que hice y bueno, pues espero que tratar de que sea mejor, que no tenga que cometer esos errores, pero lo cometí y lo menos que puedo hacer es pedir que me disculpen por eso. Ahora vamos a continuar hablándole de este mensaje del primer ángel donde dice que vi a otro ángel volar. Eh, Debo referirme ahora también a este otro aspecto. La palabra ángel. Ya he explicado algo de esto en temas anteriores, que cuando el profeta, Dios le da una visión, las cosas que el profeta está viendo no son las cosas reales, sino que lo que el profeta está mirando, la figura, las cosas que está viendo, tienen un significado. Aquí vemos que cuando llega el momento en que se inicia eh, el tiempo de la purificación del santuario, porque llega el año 1844 y eso significa que fue el tiempo en que terminaba la profecía de los 2300 días. Cuando comienza a hablarse, se habla de un ángel que vuela por el medio del cielo y tiene un mensaje que compartir con otras personas. Ese ángel está representando a algo. ¿A qué cosa o qué cosa están siendo representados por los ángeles? Vamos a buscar en la Biblia ahora qué dice la Biblia con respecto a qué representan estos ángeles. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, el versículo 20, la palabra de Dios allí dice de esta manera: el misterio de las 7 estrellas que viste en la mano derecha
y de los 7 candelabros de oro en este, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Aquí se está diciendo que el ángel está representando a los líderes de la iglesia. O sea, lo que está diciendo cuando expresa que ve volar por en medio del cielo un ángel o otro ángel, ese ángel está representando a los líderes de la iglesia, quiere decir a la iglesia. Los ángeles están representando a las enseñanzas, a las doctrinas que las iglesias están anunciando. Cuando dice un ángel u otro ángel que tiene el evangelio eterno para anunciarlo, lo que está diciendo que esa iglesia, la doctrina de esa iglesia, la dirección de esa iglesia, lo que está enseñando es el evangelio eterno. Del evangelio eterno hablamos en nuestro tema anterior y ahora vamos a ver en el versículo 7 otras cosas que se están refiriendo aquí. Ese ángel que va por el medio del cielo predicando o enseñando el evangelio eterno, dice a gran voz. La expresión a gran voz señala que es un mensaje que tiene fuerza, que es un mensaje que se da de una manera que tiene impacto, que llega a las personas, que ese mensaje se da con poder para que otras personas lo escuchen y crean. O sea que el mensaje que se está dando es verdadero, tiene el poder de Dios y tiene la fortaleza de presentarse de la manera en que Dios quiere y que haga un efecto en las personas que lo escuchan para que todos los que obedecen y siguen a Dios entiendan y sepan lo que está diciendo. Entonces, comienzo otra vez a leer el versículo 7. Decía a gran voz, reverenciad a Dios y darle honra. Me detengo en estas palabras que estoy leyendo. Reverenciad a Dios y dadle honra. En otra versión, la palabra reverenciar podría decirse adorar. Adorar a Dios. Está haciendo un llamado para que los seres humanos reverencien, adoremos a Dios y le demos honra. ¿Cómo una persona pecadora puede reverenciar a Dios, puede adorar a Dios? Una persona adora a Dios cuando lo reconoce como el creador, cuando se le ama, cuando se le obedece, reverenciamos a Dios, cuando respetamos las cosas que Dios está diciendo. En algunos temas que he presentado anteriormente, he dedicado varios temas para hablar lo que significa temer a Dios. Temer a Dios significa varias cosas. Dentro de esas cosas está adorar a Dios, no tener miedo a Dios, sino reverenciarlo. Adorar a Dios. Repito, adoramos a Dios o lo reverenciamos de una forma correcta
cuando nosotros adoramos a Dios y cuando obedecemos a Dios. Cuando los seres humanos aceptamos a Dios y nos ponemos en las manos de Dios, aceptamos la fe que Dios nos da. Esa fe nos hace creer la verdad y entonces nuestra vida transcurre en la obediencia a la verdad de Dios. Es escuchar la palabra de Dios, es escuchar el Evangelio eterno, escuchar la voz de Dios, la ley de Dios. Y esas cosas nos enseñan que cuando uno adora a Dios, su vida transcurre en armonía con lo que es la voluntad de Dios y de acuerdo a la vida que se debe vivir cuando nosotros respetamos y seguimos a Dios. En esto hay un aspecto que debemos tener presente, porque el texto dice no solamente reverenciar o adorar a Dios, sino también que dice darle gloria, dar honra, dar gloria a Dios. ¿Cómo nosotros podemos dar gloria a Dios? ¿Cómo podemos nosotros glorificar el nombre de Dios? Normalmente, Dios nos glorifica a nosotros. Dios a través de su palabra, a través del plan de la redención, a través de la enseñanza del Evangelio, Dios nos honra a nosotros y nos glorifica. Nosotros somos glorificados por Dios cuando adoramos a Dios y cuando hacemos las cosas como están de acuerdo con la palabra de Dios. Pero en la Biblia se enseña que el ser humano no escucha solamente la palabra de Dios correcta, sino que también desde que el pecado entró como tentación antes que el hombre hubiera pecado, cuando el pecado entra a la tierra como tentación, ya el ser humano no solamente escuchó lo que Dios decía, sino que escuchó lo que el enemigo de Dios decía. Cuando Dios le dijo a Adán y Eva que no debían comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, estaba diciendo lo correcto. Cuando ellos escucharon que Dios dijo que si comían de ese árbol, el día que comieran, el momento en que comieran de ese árbol, morirían, serían condenados a muerte. Cuando la tentación llegó en el Edén, Satanás, usando la figura de la serpiente, porque Eva lo que vio fue a una serpiente que hablaba. Cuando Eva escucha a la serpiente que habla, que no era otra cosa que el mismo diablo, ella escucha algo que pone en duda la palabra de Dios. Dios había dicho, comen todos los árboles del huerto, todo lo que había allí para comer lo comían, pero ese árbol no. La voz decía, así que Dios les prohíbe, no les deja comer los árboles del huerto. Eva fue a defender a Dios y dijo, no, Dios no dijo eso. Dios lo que dijo que podíamos comer de todo, pero que de este no, ni lo toquemos para que no muramos. La serpiente engañó y dijo, no vas a morir.
no es verdad que la muerte va a existir. Y viene en la tierra la primera ocasión, la primera mentira que señala que el pecador no va a morir, cuando la verdad es que el pecador va a morir y queda condenado a la muerte y se ve en su propia vida cómo se va gastando y se va muriendo poco a poco. El hombre, al no obedecer a Dios, no dio honra a Dios, no glorificó a Dios. Tenía que honrar a Dios haciendo las cosas de acuerdo con la palabra de Dios. Pero como lo hizo al revés, el hombre lo que hizo fue deshonrar a Dios. Glorificó a Satanás, deshonró a Dios, quedó condenado a muerte. Otro ejemplo de lo que significa glorificar a Dios, honrar a Dios y no glorificarlo y no honrarlo. Poco después de que Adán y Eva salieron del Edén y fueron a la tierra donde vivieron, tuvieron hijos. Tuvieron a Caín y a Abel. Cuando el tiempo pasó, Caín y Abel trajeron ofrenda a Dios de acuerdo con lo que Dios había dicho. Ellos trajeron la ofrenda de acuerdo con lo que Dios había dicho, porque Dios les dijo que trajeran una ofrenda. Llegaba el momento en que ellos como personas estaban decidiendo ser adoradores de Dios. En ese aspecto, los dos obedecieron a Dios y cada uno trajo su ofrenda a Dios. Pero cuando Caín trajo su ofrenda, él no trajo el cordero, símbolo del Mesías, del Salvador que iba a venir a la tierra para darle al ser humano la capacidad de vencer al pecado, de vencer al mal, sino que Caín trajo como ofrenda no lo que Dios pidió, sino lo que él quiso traer. No es de importancia en este caso el valor económico de lo que Caín trajo. Caín trajo lo mejor de su cosecha, de su fruto, pero trajo lo que él quiso y llegó a representar así a las personas que dicen que aceptan a Dios, pero que quieren ganar la salvación no por la gracia de Dios, no por lo que Dios hace para salvarnos, no para aceptar por la fe que el mismo Dios nos da, el método que Dios da para que nosotros podamos honrar a Dios y podamos ser salvos. Caín trajo una ofrenda que representa a todos aquellos que quieren salvarse por las obras que cada persona hace. Cuando una persona hace algo para alcanzar la salvación, esa persona está deshonrando a Dios, porque la única manera que existe para que una persona pueda ser salva no es por lo que la persona hace, sino por lo que Dios hace en favor de la persona. El mensaje que hizo Caín con su ofrenda fue más o menos este que voy a señalar. Él dijo, no necesito que venga ningún Salvador, ningún Mesías para salvarme. No necesito que el Creador
se haga un hombre para salvarme. Yo me voy a salvar de acuerdo con lo que yo estoy dispuesto a hacer para demostrar que sigo a Dios. Y Dios no tiene el derecho de pedirme a mí lo que yo quiera dar, sino que tiene que aceptar lo que yo estoy dando, estoy ofreciendo. Y estoy diciendo, el mensaje de Caín era, estoy diciendo que no hace falta que el Mesías, que el Redentor venga al mundo, que el Hijo de Dios se convierte en un hombre para el perdón de la humanidad, para la salvación de la humanidad y la liberación de la condenación del pecado que la humanidad está sufriendo. Eso es deshonrar a Dios, porque hace lo contrario de lo que Dios dice. Es deshonrar a Dios, porque detrás del manto de que se está obedeciendo a Dios, se está rechazando lo que Dios ha dicho que era la única manera en que un ser humano podía salvarse, porque no hay un nombre debajo del cielo dado a los hombres por el cual podamos salvarnos si no es por Jehová o por Cristo Jesús, que es nuestro Salvador. Jesús, como Hijo de Dios, es el mismo Jehová, es el mismo Salvador, el que tiene vida, el que vino en obediencia al plan de la redención y dio su vida para nuestra salvación. Si el Mesías no hubiera venido, el ser humano nunca hubiera alcanzado la salvación. Como que Caín era el mayor, el que nació primero de los dos hijos, se sentía con derecho a que su hermano trajera a Dios una ofrenda igual que él. Cuando Abel trajo la ofrenda que Dios le pidió, Caín se enoja contra Abel. Las obras de Abel fueron buenas porque estaban en armonía con lo que Dios mandó que se hiciera. Las obras de Caín estaban malas porque se hizo en contra de lo que Dios dijo que se hiciera y además porque se llenó de odio, menospreció y odió a su hermano y por eso lo mató. Y así señala que a través de los siglos, cuando los hijos de Dios son muertos, pierden su vida como mártires de Dios, pierden su vida por obedecer a Dios, está honrando a Dios. Pero el que mata a alguien, aunque sea en el nombre de Dios, está deshonrando a Dios, está honrando a Satanás, está deshonrando al dador de la vida y siguiendo al que trae el pecado, o sea, el que trae la condenación. Refiriéndonos aquí a Abel, cuando Abel trae la ofrenda que Dios pide, que es el cordero que representaba al Hijo de Dios que vendría a la tierra para la salvación del hombre, Abel honró a Dios porque obedeció lo que Dios estaba diciendo. Honró a Dios también porque su ofrenda estaba en armonía con lo que Dios había hecho. Y también honraba a Dios porque estaba aceptando que la única manera en que un ser humano puede salvarse es por los méritos, por el poder y por la gracia del Hijo de Dios que vino a la tierra y dio su vida para salvarnos. Y honró a Dios también porque estuvo dispuesto a obedecer a Dios
y darle gloria, aun cuando eso le costara la vida. Y a través de todos los siglos de este mundo de pecado, los hijos de Dios han sufrido y hemos sufrido menosprecio, burlas, persecución y muchos han muerto como mártires y también en el futuro otros van a morir como mártires. Entonces, se deshonra a Dios cuando nuestra vida está en desacuerdo con la palabra de Dios. Se honra a Dios, se glorifica a Dios cuando nuestra vida está en armonía con la voluntad de Dios. Que este ángel que vuela por el cielo con el Evangelio eterno está diciendo las palabras reverenciad a Dios y darle honra, lo que está diciendo es que el ser humano debemos adorar a Dios. La adoración a Dios significa que vamos a guardar la ley de Dios, que creemos que Dios es el creador, que estamos en el mundo porque Dios nos crea y que el universo y nosotros los seres humanos existimos porque Dios también es el que nos mantiene con vida. Y también significa que aunque estamos condenados a la muerte por causa del pecado, glorificar a Dios también representa que estamos dispuestos a dar nuestra vida en obediencia a Dios, siempre y cuando nuestra obediencia sea aun cuando nos cueste la vida. Los hijos de Dios que han muerto como mártires están reverenciando y glorificando a Dios. También aquí hay otro aspecto de glorificar, reverenciar, adorar a Dios y darle gloria, porque cuando el Hijo de Dios vive una vida que aunque sea vivida por un ser pecador, ahora vamos a usar estas palabras hablando de ti que me escuchas y de mí. Cuando tú y yo obedezcamos la palabra de Dios, estamos glorificando a Dios porque creemos la palabra de Dios y por fe aceptamos la palabra de Dios y por fe aceptamos la salvación que Dios nos da. De esa manera, aunque nos cueste la vida, nosotros glorificamos a Dios. ¿Por qué se está señalando aquí en este mensaje evangélico que los seres humanos debemos glorificar y honrar glorificar, honrar a Dios? ¿Por qué? Porque el ser humano condenado al pecado no tenemos otro aspecto para lograr salvarnos que tener una vida en armonía con Dios. Este tema lo dejamos hasta aquí, hasta esta declaración. En el próximo tema continuaremos hablando de esto para ver algunas cosas más que tienen que ver cómo nosotros glorificamos a Dios y la razón por la cual en este momento específico en que el ángel vuela con el Evangelio eterno para predicarlo a toda la humanidad, se ha llegado a un momento específico en la historia del ser humano que es fundamental y que es importante saber el tiempo en que vivimos y cómo honramos y seguimos a Dios en el tiempo específico
en que estamos viviendo. Te pido que compartas este tema con otras personas y nos veremos en nuestra próxima grabación.